estamos ahí con ese ejemplo, pequeño ejemplo. O si tienen dudas, pueden comentarlo, por favor. Licenciado, gracias. Ajá. No sé si quedó No, pues claro. estamos. Sí, gracias. Yo sí le entendí. Ah, va. Si alguien más, no sé si quedó claro para que ahí lo pueda capturar y lo tenga en su momento. Puse un ejemplo tan sencillo para que usted pueda, pues, tomarlo en Sí, cuenta. licenciado. ¿Sí? Sí quedó claro. Ah, va. Sí, Muy bien. licenciado. Ah, muy bien. Entonces, dejo de compartir acá. Dejo de compartir en su momento. Ahorita voy a dejar de compartir esa parte. Espero con ese pequeño ejemplo en cuestiones de siempre es importante. Y de eso, apúntelo ahí en el punto de vista en clase. Las conclusiones pueden ser positivas y negativas. Y las recomendaciones solo positivas. Nunca puede hacer una recomendación negativa. Eso debe tomar en cuenta, quizá cuando haga su ensayo, cuando haga algún tipo de documento. Debe recordarse de eso que le estoy diciendo. Y quizá se va a recordar ahí para toda la vida esos puntitos claves que yo les estoy dando, ¿verdad? En algo, pues, compartir con ustedes esa parte y porque a veces no la explica, inclusive con la introducción, es otro tema, ¿va? De dónde parte una introducción, una justificación, por qué, para qué, cómo, cuándo, ¿verdad? Hay mucho que hablar de eso, pero eso sería en cuestiones de proyecto, ya nos lanzaríamos a otro tipo de trabajo, ¿verdad? Pero en cuestiones de conclusiones y recomendaciones, pues está bien podérselos dar en este momento, ¿verdad? Eh, Voy a continuar con las presentaciones eh, un poco más, porque sí es importante poder hablar con ustedes. Vamos a ver en este momento a compartir la pantalla. Tengo un poquito de problemas con el internet, pero esperemos que no nos afecte ahorita en este momento. Licenciado, buenos días. ¿Sí, buen día? Una compañera le solicita hablar. Ah, sí, claro. ¿Le escucho? Licenciado, disculpe. Ajá. Fíjese que me surgió una salida y tengo que salir. No sé si me va a alcanzar el internet que tengo y las redes que tengo para lograr estar en todas sus clases. No sé si presentaría algún inconveniente en eso. Mm, Bueno, solo al final que sus compañeras lo pongan al tanto ahí, señorita Adnadi Merari Morataya Jiménez, ¿va? Sí, Eso, porque ya ahorita van a dar licenciado. instrucciones de los trabajos, ya van a dar instrucciones de los trabajos, pero no tenga pena, ¿sí? Muchas gracias, Ah, licenciado. solo antes de que se vaya, permítame, por favor. Solo enciendan su cámara nuevamente, hago el otro screen, el segundo screen, por favor. Carlos Franco, poca sangre, Ana Cecilia, su cámara, por favor. Bueno, No me sirve, licenciado. va. Pero faltan varios todavía. Carlos Franco, Gloria Nájera y Fabiola Ávila. Bueno, voy a hacer el... Licenciado, yo sí tenía encendida la cámara. Fabiola, ¿no? Sí, No está encendida, bien. fíjese. Ahorita sí. Muy bien. En el grupo comenta María Pocasangre que tiene problemas con la cámara, licenciado. Ah, va. Está bien. Muy bien. Voy a compartir nuevamente las diapositivas. Y estamos.
en el golpe de Estado de 1963, vamos a ver, fue incluido a Panamá. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver otras diapositivas más con respecto a eso para seguir, buscarle la historia de la línea de tiempo a esto, ¿verdad? El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, poco tiempo después hubo elecciones democráticas y resultó elegido presidente el licenciado Julio César Méndez Montenegro en 1966 y como vicepresidente el periodista Clemente Rojas. Bueno, vemos ahí. También dice, durante el gobierno se estableció el celeste como el color de la bandera nacional. De ahí vemos también, ¿verdad? En cuestiones de nuestro pabellón, nuestra bandera, que también ha sido por decreto gubernativo, ¿verdad? En cuestiones de todo eso, ¿verdad? Más que todo acá, sí, pues se puede ver en cuestiones son historias, ¿verdad? Que en su momento eh, se habían dado en cuestiones de los colores de la bandera. Dice también que Jorge Ubico Castañeda, que había otorgado fincas cafetaleras a las empresas bananeras, el permiso también de castigar a los colonos a través de esto, pues quedarían exentos a través de este gobierno, ¿verdad? Si se daban cuenta, pues de alguna forma, si alguien era hallado, encontrado en una cierta área dice que era castigado y también iba preso, pero también algunas situaciones que violaban los derechos de los jornaleros, a través de eso iban a quedar exentos. Ahí podemos ver alguna acción positiva en su momento, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente. Vemos acá el coronel Carlos Manuel Arana Osorio de 1970-74 del partido Extrema Derecha, Movimiento de Liberación Nacional. Vemos acá, dice que fue el primero de una larga serie de jefes de gobiernos militares. Con la excusa de detener la acción insurgente, emprendieron sendas de campaña contra terroristas. Y en el año 1970, dos nuevos grupos guerrilleros patrocinados, ahí está lo que yo les decía anteriormente, la Unión Soviética apoyó mucho lo de la guerrilla acá en Guatemala y Fidel Castro, ¿verdad? Identificaron la insurgencia como los gobiernos militares. Uno de los puntos a través de eso era que querían implementar un tipo de gobierno, ahí sí que de izquierda, ¿verdad? El general Arana estaba casado con Álida de España, quien fue asesora en cuestiones de seguridad contra insurgentes por sus acciones militares. En el oriente de Guatemala se le conoció como el Chacal del Oriente. Las razones de elección como candidato al partido fueron su condición de ferviente anticomunista y sus notables triunfos contra la guerrilla en el oriente guatemalteco. Durante su gobierno proliferaron los grupos paramilitares de extrema derecha, iniciándose un clima de mucha inseguridad y violencia. Como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Había mucha inseguridad y violencia en esa parte, ¿verdad? Que se estaba dando a través de eso. Durante su gobierno se estableció... perdón, ahí está. El 8 de junio de 1968, la guerrilla guatemalteca asesinó al embajador de Estados Unidos en Guatemala, conocido como al embajador de Estados Unidos en Guatemala, John Gordon Main, que fue el primer ministro de embajador, que fue el primer embajador de Estados Unidos en ser asesinado mientras servía a su país en el extranjero. Como represalia, el ejército de Guatemala asesinó a varios dirigentes de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Al parecer, las Fuerzas Armadas Rebeldes, conocidas como FARC, intentaron secuestrarlo, pero lo mataron cuando intentaba huir. Ante el avance de la guerrilla, el ejército de Guatemala tomó medidas drásticas para aplastarla. Las operaciones contra la subversión en el oriente del país fueron efectivas. Se destruyeron sus depósitos de armas, sus líneas de comunicación y abastecimiento. Si se pueden dar cuenta, ¿verdad? Una guerra en su momento que afectaba mucho a nuestro país, ¿verdad? También tenemos el gobierno de Lauder, que se vio definido por tres hechos muy importantes. Esto también ha sido parte de la historia: el terremoto de 1976, la masacre de Panzós y el conflicto diplomático por Belice. Sabemos que hoy hay una lucha en cuestiones de la consulta popular de Belice que se hizo en el año 2019, ¿verdad? Se hizo la consulta popular. Me ubican, por favor, si alguien se recuerda. 2019,
que se hizo la consulta popular en cuanto a lo que es el diferendo territorial de Belice y que se llevó un proceso de 5 años en la Corte de Constitucionalidad. En la Corte de Constitucionalidad, eh, ahí sí que en ese lado, pues, que quedó en manos de la Corte Internacional de Justicia para ver si realmente Guatemala, porque realmente hoy tenemos a Belice y tenemos a Guatemala, pero no hay un diferendo territorial establecido. Si vamos a la historia, acá pues a Belice se le dio la oportunidad de que establecieran ciertos puntos y ellos se fueron agarrando más y más y más hasta lo que hoy es el río Sarstum, ¿verdad? Pero esa es otra historia que habría que tomarla en su momento. Pero desde aquí, mire, ya había un conflicto diplomático por Belice, ¿verdad? Y bueno, hoy, pues a través de la Corte Constitucional de Justicia o la Corte Internacional de Justicia, perdón, se está haciendo esa consulta a ver qué se logra en su momento, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan de la consulta popular del año 2019, donde tenían que marcar si estaba de acuerdo que la Corte Internacional de Justicia tomara en cuenta eso y lo que se tenía que marcar era sí. También allá en Belice se hizo lo mismo y los dos marcaron que sí. Entonces ahora van a decidir hasta dónde llega Belice y hasta dónde llega Guatemala, ¿verdad? Eso es lo que se pretende. ¿Por qué razón? Porque gente de Guatemala quedó en el país de Belice, que ya estaba constituido que era aquí Guatemala, va, pero que ahora quedó en territorio de Belice. Entonces, de repente, pues a ver qué decisiones toman en su momento, ¿verdad? También dice que Licenciado, sí. yo recuerdo que cuando se realizó esa consulta popular, incluso hasta los establecimientos, por ejemplo, de diversificado lo realizaron, porque yo estaba estudiando y nos realizaron como una especie de ensayo Ah, para que sí. nosotros pudiéramos saber acerca de qué se trataba, cuáles eran los Ujú, beneficios, y que también nos explicaron que no era el 100% del territorio de Belice, sino solo la parte sur. Incluso pues hasta en nuestras clases creo que fue ujú, parte para poder tener como la información necesaria. ujú. Sí, sí, correcto. Sí, lo que pasa bueno, si vamos a lo que es la historia de Belice, tal vez para ya no detenernos mucho, gracias por su participación. Pero cierto, en su momento hasta lo que es Belmopan, o sea, hasta cierto lugar se le concedió un derecho, ¿verdad? Posteriormente ellos se ampliaron hacia otro y hasta que llegaron yo no sé si estoy mal, al río Sarsdum o lo que es ya parte de lo que es Izabal. Entonces, bueno, ese es un tema de bastante historia o bastante trayectoria y que bueno, de alguna forma pues sí se hizo un pequeño ensayo en cuestiones porque es importante que el estudiante lo conozca. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, ¿y qué me interesa a mí Belice? Pues sin nada que ver. Pero recuerda que Belice era de Guatemala. Belice era un departamento de Guatemala y que de alguna forma a través de lo que es Inglaterra que le apoyó y le financió, porque eran los ingleses los que se apoderaron de ese espacio en cuestiones como de permisos, como que yo le dijera a alguien, mire, usted me permite sembrar milpa aquí en ese su terreno. Y usted me dice, sí. Y va pasando el tiempo y cuando siento yo me estoy agarrando ese terreno. Así pasó con Belice, por a veces crear un derecho en cuestiones o una oportunidad de un servicio o un favor y se convirtió en un derecho, sería así el asunto, ¿verdad? Hoy hasta para cuestiones de alquileres es importante a través de hacerlo a través de abogado. ¿Por qué razón? El inquilino a veces si usted arrenda un cuarto ya no se quiere ir, se cree dueño de ahí y después va a tener consecuencias, ¿verdad? Porque también en cuestiones a un tío le pasó una situación tan complicada. Eh, el tipo no tenía dónde vivir. El tipo no tenía dónde vivir y un tío dijo, mira, si quieres hacer tu casita acá, mire los errores que se cometen en la vida. Cosas buenas que, que al final terminan en cosas malas. ¿Por qué razón? Y tengan mucho cuidado ustedes con eso. Le dijo mi tío, mira, hace tu casita acá, le dijo, y puedes vivir acá, ya que no tenés dónde vivir. Entonces él hizo su casita de madera y todo. Y a cambio le dijo, me cuidas ahí el terreno, ¿va? Y vos vivís ahí y no me vas a pagar renta. Pues en efecto, al parecer, pues se ayudaban los dos.
Uno ayudaba al otro que no tenía dónde vivir y el otro, pues, de alguna forma, se quedaba como cuidando el terreno sin pagar renta. Y le dijo, y mira, y cuando haya trabajo que hacer en mi terreno, los trabajas vos y yo te voy a pagar. En efecto, le pagaba lo que tenía que limpiar, lo que tenía que cortar, lo que tenía que hacer en cuestiones de la parcela de la finca café. Pero resulta que después él empezó a vender la pacaya, empezó a vender el banano. Ya cuando mi tío llegaba a cortar la pacaya, ya casi que no había. Y donde habían tres, le quitaba dos y le dejaba una. Y al final y se lo fue controlando. Entonces mi tío lo que le dijo, mira vos así, si no puedo tenerte acá. Pero él ya se había adelantado. Vino y le dijo, pues entonces pagame el tiempo que yo te cuidé acá, porque son tantos años. Y entonces le dijo, mira, le dijo, yo te he cuidado acá, le dijo, y son tantos años, pagame mi tiempo. Para no cansarlo, le tenía que pagar como 20.000 de indemnización por el tiempo cuidado ahí en ese espacio. ¿Qué le quedó a mi tío en ese entonces? Darle 2 tareas de terreno casi ahí por donde vivía, imagínense ustedes. O sea, esas son las consecuencias en su momento que se hacen por cuestiones de prestar un espacio que después ellos se crean los dueños. Pues lo mismo Exacto, sucede. licenciado. Así mismo también le pasó a mi tío. Sí, no le digo. Lo mismo, solo que él sí les dio dinero Ujú. Sí, pues. y lo demandaron y la última opción que le tocaba era pagarles. Sí, es que eso pasa. La gente, a veces él por hacer el bien, más bien hizo un mal para él mismo, porque Exacto. las personas no agradecen. Entonces, de eso aprende uno. Uno siempre tiene que tener algo escrito o un vale, ya sea por 0 quetzales o por 1 quetzal, para que algo escrito haya ahí y no le toque uno pagar tanto. No, y a través de un memorial en cuestiones de abogado donde se compromete, porque esa es la parte. Exacto, sí, Y también los tiempos deben de hacerse quizá por un año, por 2 años, sin mucho, no muy extensivo. Usted va a alquilar, va a hacer un memorial a través de un abogado donde se compromete que la renta va a exacto, ser por de un año, ajá, año con por año. un año. ¿Por qué? Año con Porque año se tiene que deber ser eso. sí, correcto. Sí, porque en ese caso se vence el plazo y usted puede retirar al inquilino de ahí. Y es más, la situación, mire, el plazo se vence este año a tal mes, ¿verdad? Y así es que, bueno, se terminó, yo voy a ocupar mi inmueble y usted, obviamente le tiene que decir un su mes antes a la persona también, o un su mes y medio antes. ¿Para qué? Para que él busque otro lugar. No le va a decir, mire, mañana se le vence, porque también ahí está violando un derecho de él, ¿verdad? Entonces, pero son situaciones ustedes que en su momento, pues eso mismo se dio con Belice. Es como cuando le dicen, vos préstame el terreno para sembrarme, va, órale, pues. A cambio que le mantenga limpio el espacio, usted le cede ese espacio al otro y después quiere agarrar el terreno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Licenciado, Sí. perdona que le interrumpa. Fíjese que con eso de los terrenos es bien complicado con los espacios, ¿verdad? Porque eh, siempre las personas antiguamente no tenían como esa costumbre de realizar todo por escrito. ¿Sabe que justo ahí donde yo vivo, cerca de mi casa, Ujú, había un terreno que era de mi abuelo? Él se lo dio a unas personas que pues son de Occidente, pero tienen una tiendita allá acá en el Teocinte. Entonces, cuando se los dio, solo se los dio de palabra. Y ellos residieron ahí durante 35 años, y si no estoy mal, más de 35 años. sí, Pero pues. fíjese que después la municipalidad quería construir algo y los quería sacar a ellos de ahí, pero sacarlos a la fuerza y ni siquiera darles algo como para dónde vivir si ellos tenían como el derecho de estar ahí durante tanto tiempo, ¿verdad? Pero el problema más grande fue que como no había algo escrito, no había como ese respaldo para poder defenderlos, pero pues gracias a mi familia y a los que estuvimos ahí al pendiente de ellos, pues la municipalidad no tuvieron más que comprarles mejor dicho, dejarles otro lugar a ellos, porque los querían sacar como si en realidad no valiera nada el tiempo que ellos estuvieron ahí. Y según pues lo que yo tengo entendido, o realmente no tengo mucho conocimiento de eso, hay también derechos de antigüedad, así como ellos que ya habían cumplido más de 35 años de estar ahí, debería de ser como por derecho el lugar de ellos. Aparte de que, como le comento, era de mi abuelo, pero el problema era que
no hicieron un infraescrito así como para que, como escrituras que les quedara a ellos, pues. Ese es otro tema en cuestiones de discusión, ¿verdad? Hay quienes le compran, hacen un recibo de compraventa o a veces un documento a través de un abogado que no tiene validez. ¿Por qué razón? Porque ese no tiene folio, solo dice el presente documento donde se marca qué cantidad de metros y todo, pero eso no es una escritura formal, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones de que había que discutir sobre este punto. Pero ya les comento, salió estos comentarios en cuestiones de lo que por el conflicto diplomático con Belice, ¿verdad? Por esa situación se da este espacio. Voy a concluir las presentaciones. Después viene el gobierno de Lucas García, ¿verdad? Y bueno, en ese ya 1978-1982, y que dentro de estos también se da el golpe de Estado de Efraín Ríos Montt, que fue el papá que era el papá de Suri Ríos, ¿verdad? Hoy candidata por el Partido Valor, así es, ¿verdad? Y también tenemos acá en cuestiones en el gobierno de Romeo Lucas García, los daños que se hicieron a través de un carro bomba en cuestiones de las instituciones financieras nacionales, las pérdidas que hubieron, el sabotaje hacia la Texaco, el Puerto San José. Bueno, hay cuestiones que se dieron en cuestiones de 1982, ¿verdad? Después el gobierno de Mejía Víctores, que fue en 1983, ¿verdad? Y y ahí tenemos el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, hasta ahí lo dejé porque fue hasta ahí donde, bueno, ahí fue donde yo me recordaba, ¿verdad? Y de ahí siguen los otros gobiernos, ¿verdad? Serrano Elías, todos los gobiernos de ahí para acá, ¿verdad? Y cada quien en su momento, si vamos al caso por ejemplo, el caso de Rosenberg. ¿Por qué fue asesinado Rosenberg? ¿Por qué fue asesinado Facundo Cabral? ¿Con quién andaba Facundo Cabral? ¿Con Fariñas? ¿Quién era Fariñas? Y miren ustedes, hay un montón de situaciones que se han dado, suscitado en esto. ¿Quién era uno que estaba en la cárcel y tenía privilegios y que fue destituido? Y miren, hay una situación, si hablamos hasta en las cárceles, los conflictos que se han dado. Bueno, ahí termina la presentación de esto. Ahora voy a dejar de compartir y voy a explicar los trabajos. El tiempo se hace apremiante, se termina tan rapidito en cuestiones de, voy a dejar de compartir y voy a mostrar los trabajos para ejecutar. Primer trabajo, dice en el proceso, aquí todavía, no, yo creo que así se fue la hoja, por favor. Dice proceso revolucionario, era de la hoja anterior, por favor, le va a ubicar ahí, realmente es la etapa inmediata, ¿verdad? En la hoja creo que se fue por etapa, proceso revolucionario, etapa inmediata. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Estructura, análisis, 4 hojas y 10 preguntas y respuestas. Puntos vistos en clase. Ese es el primer trabajo, entregarlo el 24 o 26 de junio a las 11:30 PM, ¿verdad? Aquí lo voy a ubicar. Todo está PM, ¿verdad? Sí, con la evaluación, pido disculpas en su momento que se fue 10:30 y realmente era hasta las 10:30 de la noche, para que tuvieran ustedes todo el día para poder hacerlo. Acá, pues creo que ya son parte de lo que han visto, creo que no sé si hay algún inconveniente con respecto a eso. Realmente portadas van a ser, su portada no lleva introducción, si se dan cuenta, no lleva introducción, su análisis 4 hojas, su portada 5, y preguntas y respuestas, si caben una, serían 6 hojas. Más los puntos vistos en clases en otra hoja, son 7 hojas el documento. No sé si hay preguntas. Y es parte de lo que hemos visto. Sí, perdona, no me aparece en pantalla, no sé si a todos les aparece en pantalla Ay, o solo perdón. está Eso recalcando. le iba a decir yo la Ay, verdad que ay, Yo voy perdón, a perdón. hacerle así, no, no Ay, veía. perdón, perdón, perdón. Ahí está. Perdón. Hoy sí. Hoy sí, licenciado. Ajá, hoy sí, ahí estamos. Mire, 4, todo sería la portada de una hoja, el análisis 4 son 5, más si caben una, las preguntas y respuestas son 6, más los puntos vistos en clase son 7.
Les recomiendo, los puntos vistos en clases van en la primera tarea. Los puntos vistos en clases van en la primera tarea. Anoten en su cuadernito ahí para que no se le olvide. Yo le estaba quitando un punto porque hay quienes no ponen puntos vistos en clase. Y puntos vistos en clase vemos un montón. Pero con algo que escriba, yo no le digo, escriba todo lo que hablamos porque llenaría las hojas con cuántas hojas, ¿verdad? Pero son puntitos claves o los puntitos vistos en clase, ¿verdad? Puede enumerar unos 5, 6, 7, no sé, usted sabrá en su momento. Muy bien. Esa sería, no sé si hay preguntas con el tema uno. Licenciado, Sí, buenos días. sí, buen día. Buenos días. Mire lo de las 10 preguntas y respuestas. Las preguntas las sacamos del documento. Sí, así Sí, es. sí, sí. Muy bien. Bien. Bueno, solo eso, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay, pasamos a la otra. Pasamos a la otra. Dejo compartir esta. Paso a la otra. Y ahí tenemos en pantalla la otra. Muy bien, ahí tenemos la otra, historia inmediata o etapa inmediata, ¿sí? Tenemos ahí realizar, mire, esto ya lo hizo una vez, inclusive acá se lo volvió a ubicar, la línea del tiempo, mire, acá y acá dice desde el año, esta está un poquito extensiva, desde el año, vamos a ver, aquí dice, realiza una línea de tiempo de los hechos históricos de la historia inmediata, estructura del trabajo, portada, introducción, línea de tiempo, dos conclusiones. Consecuencia de todos los presidentes de 1954. Aquí hay un error, ¿sí? Aquí hay un error. Perdón, bien, estamos del 54 a la fecha. Vamos a ver, son aproximadamente unos 20, ¿sí? Pero lo vamos a omitir un poquito acá para que ustedes no les quede tan extensivo. A veces lo vamos a dejar de 1982, ¿sí? Vamos a omitir los otros gobiernos, ¿sí? A la fecha. Por favor, lo corrigen porque en la hoja se fue como 1954. Anótelo de 1982 a la fecha. Hago esa corrección, está en rojo. Y esa será entregada el miércoles, si Dios lo permite. Licenciado, disculpe, no hay ningún problema en que la línea de tiempo tenga continuidad en, pueda ser O dos tengo otra hojas. hoja. Ajá. No hay problema porque si no cabe, usted le da como una flechita que enlaza a la siguiente hoja. Bueno, gracias. Ajá, sí, no hay problema porque a veces pudiera ser de que no quepa en una sola hoja, ¿verdad? Muy bien, entonces, no sé, y en cuestiones de eso sí, su creatividad ante todo, ¿verdad? Porque hay algunos que lo hacen así muy amontonado, disculpen con el respeto que se merece, pero sí hay que dejarlo así bien bonito, ¿verdad? Ya están en el último trabajo y yo también les agradezco de una manera personal en cuestiones de seguir las trayectorias de esto. Hay mucho de qué hablar, pasaríamos hablando toda la mañana y no terminamos, pero cada quien en su gobierno ha hecho lo suyo y quizá algo positivo ha dejado. Si miramos el gobierno de Álvaro Colón, que ya murió, pues dejó la oportunidad de aperturar los INED y los INEP, ¿verdad? Algo muy positivo. En el gobierno de Jimmy Morales dijo, voy a presupuestar a todos, dijo, y es una farsa, una mentira, ¿verdad? Hay un detalle, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos ahí, el tiempo se nos está agotando. En este momento, si alguien tuviera alguna situación de que tal vez no le he revisado alguna tarea, me vuelve a decir, yo me voy a quedar revisando y posteriormente les voy a ir dando respuestas. Sí les voy a suplicar en ese lado, por favor, cuando se logre identificar que, porque fíjese, Lee, que yo no subí tal cosa, pero yo no sé quién es el que me saluda. Entonces yo tengo que preguntarle, ¿quién es usted?
soy Julana, soy tal, pero ¿de qué sección? Entonces a veces de ahí perdemos tiempo. Entonces sería yo soy Julana de tal, mi nombre es tal, con mis apellidos y soy de tal sección. Y mi problema, inconveniente es este. Entonces ahí me es fácil poder identificarlo, ¿verdad? Pero cuando no comunicamos bien del todo, nos queda esa lagunita por ahí, ¿verdad? Y también, Licenciado, una pregunta. sí, diga. Disculpe. Fíjese que durante la primera sesión yo ingresé un poco tarde porque no me encuentro en mi casa, entonces Ujú. no tenía muy buena conexión. No sé si en esa primera sesión tomó la captura de asistencia. Pero tomé la primera y la segunda. Sí, Ajá. fíjese es que aquí no hay muy buena conexión y no hay wifi, entonces no tenía, Pero no pude entrar a tiempo. no tenga pena, Carlos, ya le ubiqué su asistencia, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, Licenciado, sí, diga. disculpe con las conclusiones, ahí ya podemos aplicar lo positivo y lo negativo. Sí, como usted guste, sí, no hay problema. Ah, bueno, gracias. Muy bien, yo les agradezco a cada uno de ustedes por ese entusiasmo que pues, han puesto durante el desarrollo de esos 5 sábados. Yo sé que han sido quizá bastante cansaditos, bastante complicados, pero sí de alguna forma han sido muy participativos. Les agradezco. Entonces, si no hubiera inconvenientes, quedamos hasta ahí. Buen provecho para todos. Feliz fin de semana. Dios les bendiga. Dios les guarde. Licenciado, Sí, el tiempo se nos no sé si terminó. Diga, me diga. tomó la asistencia, soy Dayana.